Bienvenidos a nuestra cápsula de primeros auxilios. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de atención del paro. El paro podemos definirlo como esta falta de capacidad del corazón de bombear sangre y por lo tanto de transportar oxígeno al resto de nuestro cuerpo, lo cual estar en paro cardíaco lo convierte en una urgencia médica que debemos de atender lo antes posible. Si nosotros no la atendemos, pensemos que una persona que está en paro, más o menos por cada minuto que pasa, pierde el 10% de posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, lo más importante es tomar la decisión de actuar y dar el tratamiento adecuado. Vamos a considerar que una persona se encuentra en paro cuando le pase lo siguiente, es decir, no se mueva, ¿verdad? Nosotros la tocamos, la sacudimos y no responde. Una persona no tose, no emite palabras, es decir, para nosotros sería que está inconsciente. Cuando yo me encuentre con una persona, ya evalué la seguridad de la escena, podemos ver este tema más a detalle en otra de nuestras cápsulas. Voy a tocar a la persona, ¿te encuentras bien? No responde, ¿verdad? Veo evidentemente que no se levanta el pecho, no está respirando. Voy a seguir dos sencillos pasos. El primero va a ser llamar al servicio de emergencias. Puedo utilizar mi teléfono marcando el 911, ponerlo en altavoz o pedirle a alguien que llame a la ambulancia. Pero debo perder el menor tiempo posible al hacer esto. Entonces, paso 1, llamar al servicio de emergencias. Y paso 2, voy a realizar las compresiones torácicas. Entonces, voy a colocar mi mano en el centro del pecho, donde sientan que está duro, ¿verdad? Que es este hueso de aquí. Y voy a colocar mis manos en esta posición y voy a estirar mis brazos. Debo de quedar perpendicular al piso y al tórax de la persona. Con los brazos estirados, mis piernas están un poco separadas del cuerpo de la persona y voy a empezar a comprimir más o menos a este ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y voy a continuar comprimiendo. Debo de comprimir profundo, más o menos 1/3 del diámetro del tórax de la persona. Debo dejar que el tórax se relaje, ¿verdad? Y debo de hacer estas compresiones hasta que llegue el servicio médico de emergencia. Yo puedo agotarme, es una maniobra que es cansada, entonces puedo pedirle a alguien que me releve las compresiones explicándole de la misma forma en la que yo te acabo de explicar. Entonces no hay que perder tiempo y hay que dar la atención. Lo mismo puede ocurrir cuando tenemos a un niño que se encuentra en paro, por ejemplo, en una emergencia dentro de la escuela. La única diferencia sería tomar en cuenta la relación de mi cuerpo con el cuerpo del niño. Y entonces podría hacerlo con una mano o con dos manos. En este caso, por ejemplo, tomando en cuenta mi tamaño, lo voy a hacer con una mano, ¿verdad? La compresión puede ser un poco más rápida y comprimir hasta la mitad del tórax. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre dejar que el tórax llegue a su posición original, se expanda. Para poder mejorar la atención en el caso del paro, siempre recomendaremos tomar un curso por una persona calificada que puede incluir compresiones, ventilaciones y el uso de un desfibrilador externo automático. Recuerden que comprimir siempre hará la diferencia y mejorará las cosas. Prepararnos de actuar hará la diferencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es otra emisión del teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Hoy vamos a hablar de los accidentes y los primeros auxilios. Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar o que no les va a pasar a nuestros seres queridos, pero ¿cómo identificar los lugares de riesgo en las escuelas? ¿Cuáles son los primeros auxilios que se deben brindar a los niños y, sobre todo, los maestros o el personal docente está capacitado para brindarlos? De esto vamos a platicar hoy con dos conocedoras del tema y me da mucho gusto saludarlas. Bienvenida, maestra Pitichi Rivadeneira López Hernández. Ella es coordinadora nacional de prevención de accidentes en la Cruz Roja Mexicana. Pitichi, bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña la maestra María Emma Ortiz, subdirectora académica pedagógica del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual de la Dirección General de Televisión Educativa. Emma, gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues hablamos de los primeros auxilios, pero de los accidentes. Y con esta frase de a mí no me pasa, pues en eso se nos van muchas situaciones que podríamos controlar. ¿Por qué es importante este programa, Emma? Justamente por lo que dices. Pensamos que a nosotros nunca nos va a suceder, que nosotros nunca vamos a enfrentar esta situación y no nos preparamos para esos momentos. Sin embargo, en mi experiencia como maestra, como mamá, como alumna que he sido también, pues hemos enfrentado una gran cantidad de situaciones
en las que de momento no sabemos qué hacer, ni como mamás en las casas a veces estamos preparadas para atender a nuestros hijos. Así es que en la escuela, con tantos niños y tantas situaciones que se crean por la convivencia, y muchas veces no es queriendo que se haga, no es queriendo hacer un daño, sino es lamentablemente un accidente. Es algo que sucede de momento y nos agarra desprevenidos, porque si supiéramos que va a suceder algo el 3 de noviembre a las 4 de la tarde, pues nos preparamos. Y no salimos de casa, pero no podemos controlarlo. Pero los accidentes son cosas que nos agarran desprevenidos y a veces o no estamos preparados o no estamos en el momento exacto de la situación. Llegan a darse accidentes con los niños, con los alumnos en las escuelas o con un maestro y nosotros no estamos ahí en el momento para percatarnos de lo que está sucediendo. Y no es por falta de atención, sino que no sabemos qué va a suceder. Y cuando la situación se da, no siempre estamos preparados, porque quizá yo puedo estar preparada para un atragantamiento y sé cómo resolver el atragantamiento, pero ¿qué tal si sucede otra cosa, un descalabrado, si sucede otro tipo de accidente para lo que no tengo la menor idea de qué hacer? Por eso creo que es muy importante que lo platiquemos y que estemos con conciencia de cómo prevenir y cómo actuar ante alguna situación así. Creo que es necesario dividir este tema en dos partes. Primero, el entorno o la infraestructura. Nos referimos a las escuelas. Ya sabemos que en la casa también es un lugar muy propicio para los accidentes y ahí están las estadísticas, los números. Pero si el entorno es determinante, el trayecto también, Pitiche, que nos vas a platicar, sobre todo también es la otra parte, es los primeros auxilios, como se refería Emma. Primero, en las escuelas estamos preparados para prevenir ese tipo de acontecimientos. ¿Cuáles son estos puntos vulnerables? Y necesariamente, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los accidentes que más se presentan en las escuelas, Pitiche? Pues mira, es muy importante cuando se habla de los accidentes tener un dato muy relevante, que es 9 de cada 10 muertes por accidentes son prevenibles, porque los accidentes se dividen como en 3 fases. Yo le llamo las 3 oportunidades de vida y no las aprovechamos. La primera es el preaccidente, todo lo que hacemos para evitarlo. Lo que tenemos primero que hacer siempre es prevenir que suceda algo. Pero si sucede, está el durante. ¿Qué hiciste para que el durante aminorara los riesgos de lesiones graves o de las muertes? Y después viene el post-accidente, que es cómo reaccionar o la atención de calidad e inmediata que debe de recibir una persona para evitar su muerte. Y sin embargo, a pesar de que 9 de cada 10 muertes por accidentes son evitables, es lamentable decir que dentro de las principales causas de mortalidad en la población mexicana, los accidentes se encuentran en la 4ª causa. Las primeras 3 son enfermedades. Es el corazón, infartos. La segunda es la diabetes. La tercera son tumores malignos, el cáncer. Y la 4ª son los accidentes. Y muchas personas que mueren por accidentes son personas jóvenes que no estaban enfermas y que no tenían por qué haber muerto. Entonces, estos datos, ¿de qué nos hablan? De que no estamos previniéndolos. No estamos haciendo nada por si los tenemos en el durante, evitar la muerte y obviamente la parte, por eso es bien importante, primeros auxilios. Porque tienes el evento y seguramente puedes evitar que alguien tenga una lesión grave o muera si sabes o lo sabemos atender. Datos importante también es que al día en nuestro país mueren 100 personas por accidentes. Y si pensamos en estas cifras, Emma, trasladándolo a la escuela o al escenario, pues no sé si tendríamos que especificar cuáles son los accidentes a los que más se enfrentan pues los maestros, ¿no? Los niños. Y en tu experiencia, decirnos cuáles son estos puntos vulnerables en las escuelas, en qué hay que reparar nosotros, por ejemplo, los padres de familia, qué hay que exigir respecto de la seguridad en las escuelas. Mira, los accidentes se dan en cualquier lugar de la escuela y a veces de la manera que menos te imaginas, dentro del propio salón, pero sí hay ciertas condicionantes que te pueden causar más accidentes.
Nosotros como mamás y los niños, por supuesto, vemos una escuela con jueguitos y decimos, ay, aquí quiero que vaya mi hijo, ¿no? Y qué más seguro el entorno para los niños, ¿no? Así es, y dices, dentro de la escuela hay jueguitos, pero de la resbaladilla los niños se caen. De la parte de arriba de la resbaladilla se caen. Y dependiendo de la edad, hay partes que son más peligrosas que otras. Los niños de preescolar todavía están en el desarrollo de todo su sistema psicomotriz, su aparato de psicomotor, y tampoco tienen una capacidad muy clara como para medir el peligro al que se pueden enfrentar. Correcto. Entonces, para ellos, aventarse de la resbaladilla es muy divertido, pero se pueden caer de la parte de arriba de la resbaladilla. Subiendo las escaleras de la resbaladilla se les atora el pie y se caen. En el deslizamiento se pueden salir de la resbaladilla y si no tenemos un buen sistema de amortiguación cuando el niño cae, se puede lastimar también porque cae de sentón. Entonces, los jueguitos son una de las partes donde más accidentes se dan. Las escaleras. Subir al segundo piso, también ahí se dan muchos accidentes. Barandales, todo Sí. lo que conlleva, ¿no? Claro. Los barandales y también que los barandales sean seguros, porque los niños no miden el peligro y se pueden asomar por los barandales. Dentro del primer piso también debe haber barandales en el primer piso o lugares por donde los niños no puedan irse a un vacío. Rejas también se Rejas también. Las rejas deben tener una distancia entre una y otra, un barrote, para que no quepa la cabeza del niño, para que no se pueda atorar. Porque los niños experimentan. Si no tienen esta construcción tan clara del peligro que corren, pues van a experimentar y van a experimentar escapes. También otra cosa, los niños imitan a personajes de la televisión. Hemos visto niños que queriendo ser Superman tratan de aventarse de la resbaladilla, de la parte de arriba del juego o de la parte de arriba de las escaleras. Y es imposible que los maestros estén atentos a todos los niños en un segundo. Desarrollamos... y lo sabemos, los accidentes ocurren en un segundo. Desarrollamos 1000 ojos los maestros. Tenemos esa habilidad también de desarrollar unos ojos atrás, en la cabeza. Como las mamás, te estoy viendo. Así es. Para poder ver, tenemos que hacer un barrido y escaneado de dónde están todos nuestros alumnos. Y detectar. Y también tenemos al alumno travieso, que sabemos que se va a aventar de todos lados. Que no lo puedes dejar de ver. Que no ver. lo podemos dejar de ver. Entonces tenemos que tenerlo siempre ubicado. ¿Dónde está? Y como maestros sí vamos desarrollando esa habilidad, como dices, así como mamá, te estoy viendo, ¿no? Y sabemos cuando están haciendo algo nuestros hijos, como maestros también desarrollamos esa habilidad de estar viendo. Pero los accidentes, volviendo a la pregunta que hacías, también en las escalinatas para bajar la banqueta, pues para bajar del nivel, se tropiezan los niños. A veces no nos damos cuenta que hay algunas partes salidas en el piso de la escuela y se atoran los niños y se caen. Van corriendo, son niños. Son niños. Van corriendo, se atora su pie y se caen. Si no meten las manos, pues se lastiman. Te voy a contar algo. Cuando yo era niña, iba en una escuela donde había jardineras y las jardineras tenían unas cercas muy bonitas que estaban en forma de arcos y ahí nos dábamos vueltas como si fuera, no sé, columpio o algo, nos dábamos vueltas. De hierro. Pero sí, teníamos que calcular que cuando ya llegábamos a la parte de abajo, pues levantábamos la cabeza para no golpearnos. Pues no faltaba quien no calculara. Y al darse la vuelta se descalabraba. En un juego inocente de niños sin querer provocar ninguna... Sí, no medimos las cosas. Pero los maestros tenemos que tener en cuenta que ellos son los primeros que tienen que tener un sistema de primeros auxilios. Pitichi. Así es importante que ellos, que son el primer contacto con los niños y que seguramente son los primeros que van a estar... Y reaccionar ante una descalabrada en un juego muy, muy inocente. Exacto, tener la capacidad, la preparación de primeros auxilios. Los cursos de primeros auxilios, por ejemplo, los de Cruz Roja, que son muy completos, tratan sobre todos los temas, ¿no? Sobre una fractura, sobre una hemorragia, todo el tema de caídas se atiende.
cómo desobstruir la vía aérea cuando hay una asfixia. Los chiquitos que se meten algo en Sí, un objeto. Emma, tocaste, la primera causa de accidentes en escuelas son las caídas, inclusive también en el hogar. Entonces, a veces los niños o en la escuela o en el hogar se caen. Hay un tema muy importante que sí me gustaría abordar, lo dejo nada más como paralelo, que también son los accidentes viales, ¿no? Pero ahorita, quitando los accidentes viales, porque de estas 100 muertes que yo les decía que habían al día en nuestro país, el 46%, es decir, 46 son por accidentes viales. El resto, y que están ahí los niños que son considerados grupos vulnerables en los accidentes en general, perdón, están las caídas como principal causa, los ahogamientos por sumersión, es decir, en el agua, y hay muchas escuelas que promueven la natación y que tienen natación. Entonces, es bien importante siempre tenerlas cerradas bajo llave, que un solo adulto responsable siempre traiga la llave, o sea, que no haya forma de accesar. Claro. O a los aljibes, que a veces las escuelas tienen cisternas o pozos de agua para alimentar a la escuela. Y que queden abiertos. Exacto. Estamos sí hablando del entorno, pero la situación de la vialidad también tiene que, pues de alguna manera, tenemos que concientizarlo porque en el trayecto pueden suceder muchas cosas. Vamos a regresar con eso, Pitichi. Claro. Y bueno, pues el tema de los primeros auxilios, maestra. Esto es lo que tiene usted también que saber respecto de la seguridad y los primeros auxilios en los centros escolares. Aquí le dejamos nuestras líneas de comunicación. Queremos escucharlo. Platíquenos cuáles son sus inquietudes. Regresamos. Los 3 momentos para actuar ante una emergencia. Antes. Medidas preventivas. Cómo prevenir y cómo estar preparados. El personal requiere aprender a manejar emociones y estados de ánimo. Durante. ¿Qué hacer cuando sucede? Durante la emergencia se debe apoyar a quien tiene crisis de ansiedad o pierde el control y brindar primeros auxilios emocionales. Después. Derivar y canalizar. ¿Qué hacer después? ¿Quién nos puede orientar y apoyar? ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Hace poquito vi una película que se llama Spotlight y hay un viejo refrán africano que dice que para educar a un niño hace falta una aldea entera, ¿no? Y en la película muestran, yo creo que un elemento interesante, que es que para descuidar a un niño también hace falta una aldea entera. Pero creo que es importante tener información acerca de los niños, por ejemplo, qué discapacidades tienen o, por ejemplo, qué limitaciones tienen para hacer algunas actividades. Y la otra, por ejemplo, si ellos conocen cuáles son las limitaciones de su cuerpo. En materia legal, cada quien es responsable de sus actos, ¿sí? Y bueno, cuando estén en las inmediaciones de la escuela, no se puede responsabilizar a las autoridades escolares. Son los alumnos los responsables del cuidado de su persona. Cuidar a un niño, al igual que educar a un niño, requiere de compromiso y también requiere de involucramiento. Es decir, que el problema de ese conjunto de niños y niñas que van a la escuela lo asumamos como un problema nuestro, porque el bienestar de esos niños también depende de nosotros como padres de familia, aunque no seamos los docentes. Siempre y cuando las escuelas en algunas ocasiones les proporcionan un seguro médico. Eso va a depender de cada escuela y de cada tipo de colegio. Hay escuelas, sobre todo las privadas, que sí proporcionan seguro médico. A lo mejor puede haber algún programa de prevención diciéndoles por dónde caminen, no vayan solos, no vayan por lugares oscuros, vayan acompañados, no hablen con extraños, no se suban a coches de desconocidos, no hagan caso a preguntas de algún desconocido. Las autoridades deben de tener los números telefónicos de la policía, de bomberos, de protección civil, de todas esas autoridades. Importante, bueno, tener una ficha médica de cada alumno, que tenga acceso los responsables del grupo, ¿no? Pueden ser los tutores o los asesores
de los grupos o los orientadores. Sería importante que tengan esa información. ¿Y cuándo pedir una ambulancia? Siempre que el niño no responda, que seguramente puede estar en paro, siempre que el niño no responda. En el caso de los niños, ante convulsiones, cuando el niño no responda, o por ejemplo, cuando tenga sangrados importantes. Los maestros deben tener una base de datos, obviamente de información, si los menores cuentan con algún servicio asistencial, ISSSTE, Seguro Social, Seguro Médico de Gastos Mayores, y en base a eso también se pueden apoyar para requerir alguna atención. Cuanto más nos involucremos como comunidad, más fácil será resolver los problemas colectivos, en este caso el tema de la seguridad escolar. Se necesita solamente un segundo para que pueda ocurrir un accidente. Y en las escuelas, los padres confiamos en que los maestros son los responsables absolutos de la seguridad de los niños. No siempre es así, porque hay otros detonantes, los espacios, la infraestructura. Y hablando de esto, Emma, ¿cuáles son los parámetros de seguridad en las aulas y que todo el mundo debemos conocer? Mira, hay muchas cosas en las que nos debemos fijar. Y esto que dices es cierto también de los padres de familia, confían en nosotros. Al menos para mí lo más preciado que tengo son mis hijos. Claro. Y tenemos que ver así que los padres nos están confiando a lo más preciado que tienen y nosotros debemos actuar en consecuencia. Pero tenemos contactos en las escuelas para conectar la grabadora, el radio, el reproductor. Tenemos, los muebles deben estar pegados a la pared. ¿Algún librero? Los libreros, sí, porque los niños se suben a veces o quieren jalar algo y se les viene el mueble. Las mesas, las sillas, muchas de las sillas tienen las patitas hacia afuera y los niños se atoran con esas patitas. Los clavos que se salen de las sillas, también se pueden lastimar los niños. Imagínate que un niño se caiga y se pegue con el clavo que está salido de la silla. Entonces, sí hay muchos detalles que nosotros tenemos que observar, pero para eso también cada año, cada inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública, consciente de que debemos tener muchos cuidados y muchos protocolos, emite la guía operativa para, les traigo aquí la muestra, es guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial, básica, especial para adultos, escuelas públicas. En este caso es para la Ciudad de México, pero cada estado también tiene su propia guía. Y aquí vienen algunos lineamientos que nosotros debemos tomar en cuenta para tener las máximas condiciones de seguridad, higiene y convivencia con los niños de la escuela. Nos referimos a las primeras etapas, pero también debemos considerar a los chicos de secundaria, a los de prepa. Los niños todavía están bajo el resguardo casi de los maestros, pero ¿qué hay que hablar con los hijos, Pitichi? ¿Cómo controlar también este ímpetu? Porque no dejan de ser niños y en un empujón, en un juego, pues se compromete la salud o la integridad física. ¿Hay espacios propicios en las escuelas a los que hay que reparar o alertar a los chicos de los accidentes? Pues mira, bien mencionas que estábamos hablando, nos referimos como más a los niños, pero en la parte de los adultos, y hace rato también mencionabas, Emma, que normalmente no valoran el chiquito, el riesgo. Pero también sucede con los jóvenes, o sea, jóvenes de secundaria, de prepa, donde no alcanzan a percibir los riesgos. Todavía jóvenes pues se sienten fuertes, poderosos, que también no les sucede nada, y ahorita está muy de moda algunos retos. Como papás y como profesores tenemos que estar como muy alertas de informarlos de qué suceden, porque es falta de conocimiento, ¿no? Hay un reto muy común ahorita en los jóvenes, que es el juego de la vida, creo que así se llama, donde oprimen el tórax o la garganta para inducirlos al desmayo. Entonces ellos creen que pues vamos a experimentar el desmayo, pero no miden que la consecuencia también puede ser la muerte, porque quien los está oprimiendo o quien los está induciendo al desmayo, pues tampoco es un profesional de la salud, ¿no? Que necesita que se desmaye alguien, por ejemplo. Es un compañero que igual que él no mide las consecuencias, pero no mide las consecuencias porque tampoco ven el riesgo. Entonces es muy importante como papás hablarle de los retos que existen, de las consecuencias, sensibilizarlos a ellos y también a los profesores, ¿no? Porque
de pronto cuando son chiquitos, pues toda la atención hacia Hacia ellos. los niños, pero... Y ya de grandes, pues a lo mejor los dejan de ver un poco más, pero creo también que son un grupo vulnerable para los accidentes. Y a esto nos llevas a la siguiente pregunta, Pitichi. ¿Los centros escolares están habilitados para otorgar primeros auxilios? Es decir, ¿qué debe otorgar una escuela como parte de su servicio ante un escenario de este tipo? Bueno, todos los niños de las escuelas de la Ciudad de México, por lo menos, de las escuelas públicas, tienen un seguro de gastos médicos, un seguro de vida que los protege ante cualquier incidente que ocurra dentro de la escuela o en el traslado, ya sea de la casa a la escuela o de regreso, siempre que no haya interferencias o desviaciones en el camino, que se vayan a otro lugar. Que pasen a comer y luego a casa. Sí, en fin. sí, eso ya no lo cubre. Pero si es un trayecto directo, hay un seguro para todos los niños que cubre y se activan. Pues hay un protocolo también de cómo actuar, qué tienes que hacer en cuanto hay un accidente dentro de la escuela. También las escuelas privadas tienen estos seguros porque la Secretaría de Educación Pública lo exige, que los niños estén asegurados, ¿sí? Pero en las escuelas privadas se contrata por parte de la propia escuela. En las escuelas públicas, la misma Secretaría de Educación es la que lo provee. Entonces sí se tiene que otorgar el servicio. Antes de ir con Pitichi, para que nos diga algunos números respecto del traslado y lo que hay que tomar en cuenta como padres, ¿hay lugares específicos en las escuelas en los que hay que tener mucha atención, Emma? Hablaba Pitichi, por ejemplo, del área de las cisternas, de las albercas, Sí. pero hay que tener en cuenta que hay lugares vulnerables. Claro que sí, como te decía, en los juegos. En los juegos siempre ocurren una gran cantidad de accidentes en el patio de la escuela porque los niños están corriendo y jugando. Entonces ahí se pueden crear accidentes. Pero también, ojo, hay en escuelas de diferentes niveles lugares donde los niños se concentran porque saben que ahí no van los adultos. Y que son propicios para llevar a cabo retos, como el que menciona Pitichi. Lugares oscuros, En algunos solitos. lugares hasta les dicen, vamos al cubo, ¿no? Que es el lugar donde nadie los va a ver. Hay lugares misteriosos en las escuelas, lo sabemos. Sí, vamos a la parte de atrás donde nadie los va a ver y ahí ocurren accidentes porque precisamente los niños utilizan ese lugar donde nadie los ve para experimentar alguna situación. Hay que estar alerta en eso. Sí. Ahora sí, el traslado. También el entorno cuenta. Sí, por supuesto. Estábamos hablando ahorita de los espacios internos, o sea, los accidentes internos en las escuelas, pero es muy triste decirles que la mayor cantidad de accidentes y de muertes por accidentes suceden en los trayectos a las escuelas. Muchas veces porque la escuela está ubicada en algún punto muy transitado y la infraestructura del entorno de la escuela no está propicia para que cruce un niño, por ejemplo. Son avenidas a veces rápidas, no hay un cruce peatonal seguro o los semáforos están hechos para los carros y entonces le dan 5 minutos para que pase el carro y 1 segundo para que pase el peatón. Y justo dentro de las muertes por accidentes viales, el grupo más vulnerable son los niños peatones, son los usuarios vulnerables que más fallecen. De 44 o 46 muertes al día por accidentes viales, el 45% de estos son peatones. ¿Qué funciona ahí? La brigada de los padres, por ejemplo, como hemos visto, que hagan vallas. Sí, hay muchas buenas prácticas que se les llama así para proteger las entradas y salidas de las escuelas. E inclusive hay organismos internacionales que promueven y financian proyectos donde se garantice que la infraestructura permita que el niño entre y salga seguro de la escuela. Como la Alianza Global para la Seguridad Vial. Existe la Alianza Global por la Seguridad Vial, que sus siglas en inglés serían GRSP. Cruz Roja Mexicana está implementando un proyecto de esto en 5 escuelas en Querétaro. Presentamos un proyecto a esta Alianza Global que tiene su sede en Ginebra y están apoyando para hacer todo el financiamiento. Identificamos en base a los datos de la información de la institución donde se atendían más accidentes viales. Y con este dato identificamos a las 5 escuelas más vulnerables y estamos ahorita en una fase intermedia
haciendo la valoración de la infraestructura. Eso es bien importante porque a nivel mundial y se encuentra en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en 2 objetivos, el tema de la seguridad vial y siempre proyectado a los usuarios más vulnerables, que son los niños. Que son los peatones. niños. Tenemos este instrumento y tenemos el protocolo al que haces mención, Emma. Así es. Pero de nueva cuenta, ¿cómo verificar que haya personal capacitado en los entornos escolares que puedan brindar primeros auxilios? Mira, lamentablemente no lo hay de manera obligatoria, por llamarle de alguna manera. Cuando alguien tiene preparación para dar primeros auxilios es porque lo hace por cuenta propia. Yo considero, y esto pues es una sugerencia que me gustaría que quedara en la mente de todos, Sí, claro. que las escuelas normales deben formar a los maestros o a los futuros maestros para brindar los primeros auxilios y que también a los maestros en activo, así como se hacen las juntas cada mes de los consejos técnicos, pues que también se Qué les buen diera punto, claro. una preparación de primeros auxilios o antes de que inicie el ciclo escolar, porque algunas escuelas ya lo han implementado y ha sido muy exitoso porque sabes qué hacer, pero también viene otra cosa. La movilidad de los maestros. Se les brinda la capacitación en un ciclo escolar y al siguiente 2 maestros ya no están y a los nuevos que llegaron De nueva no se les cuenta, brinda esa claro. capacitación. Entonces es algo que tenemos que hacer constantemente hasta que también nosotros como maestros automaticemos ese otorgamiento de principios auxilios. Vamos esa a regresar intervención. con esto. Vale mucho la pena. Hay que preguntar a los maestros. ¿Ya revisaron su botiquín de primeros auxilios? En el salón. Bueno, estamos imaginando el entorno inmediato, pero en las escuelas, esto que dice la maestra Emma Ortiz tiene mucha relevancia. Vamos a hacer una pausa. Aquí están apareciendo las vías de comunicación. Queremos escucharlo. Volvemos con más. Si nos capacita, bueno, desde la autoridad educativa estamos en capacitación constante, nos dan cursos, nos ofrecen algunas conferencias, independientemente de la alcaldía que nos está mencionando. Nos mandan algún apoyo por parte del DIF, de parte de Seguridad Pública, donde nuestra capacitación es constante. Se ha determinado, por ejemplo, los grupos que se encuentran en la planta alta, de qué lado de la pared y del barandal salir en las escaleras para evitar accidentes o empujones. Al mismo tiempo se ha practicado con los niños el respeto y sobre todo la reflexión y análisis con respecto a que si yo empujo a alguien, no nada más puede salir un herido, sino toda la cadenita al ir en la escalera empujándose. Nos ha tocado, hace no mucho, en esta semana, entraron mis chicos en desorden al salón y un niño de barreras se tropezó, pero al quererse detener en la banca se giró y él salió golpeado de toda la parte izquierda de su carita. Entonces, pues aunque uno planee y diga, a mí nada me va a pasar, siempre llega a suceder algún accidente. No, indudablemente, aunque uno esté preparado de cierta manera, en ese momento pasan muchas cosas. Desde me tengo que enfocar al chico que se accidentó, pero no perder de vista a los demás y estar centrada y concentrada y atenderlo y ponerle trabajo a los demás y hablarle al director. Híjole, sí requiere que uno tenga sus emociones muy bien balanceadas. Es que en primero, ya lleva casi un año, estaba trabajando y me paré justamente a darle el trabajo a la maestra y cuando regresé a mi asiento había una mochila al ladito de su lugar de una compañera. Me tropecé y cuando me tropiezo me pegué con la banca, con la orilla de la banca y me empezó a salir sangre. Y ya me tuvieron que ir a atender al médico. Creo que no sé muy bien, pero lo que nos ha contado la maestra, creo que tenemos un seguro aquí de la escuela, que si nos ponemos mal, nos fracturamos o algo, le marcan a nuestros papás y nos llevan al hospital y presentan el seguro que tenemos en la escuela y no nos cobran. Sí, una vez primero, aquí me pasó, me caí de las escaleras. ¿Y qué te pasó?
bueno, me lastimé y pues pasó todo eso y ya después los maestros vieron y me ayudaron. ¿Cómo te ayudaron? ¿A dónde te llevaron? ¿Te atendieron aquí? Sí, me atendieron aquí y después me llevaron al seguro. A un niño que se llamaba Daniel. Bueno, dicen que venía corriendo y como acá abajo en el grupo de tercero A hay una biblioteca donde están ahí, dicen que iba corriendo el niño y que que él solito se tropezó y se abrió la ceja. Estamos de regreso y hablamos de la seguridad en los entornos escolares. Sí, por supuesto, la seguridad y la prevención, pero ¿qué pasa con los primeros auxilios y qué hacer con los accidentes antes, durante y después? Emma, ¿qué necesitamos tener o considerar como profesores en las aulas? ¿Cuáles son los requerimientos para un buen botiquín o lo básico? Y también de la mano preguntarte, ¿quién debe entrenar a los maestros? ¿O necesariamente deben ser entrenados en primeros auxilios? Mira, primero hay que cerciorarse que tengamos botiquín en el aula. Claro. Porque muchas aulas Ni no alcohol hay, tienen claro. botiquín. Hay que ir al área de servicio médico para sacar una bandita, una pastilla, algo. Yo creo que hay que tener un botiquín en el aula. Y pues bueno, ya nos darán toda la información de qué es lo que tenemos que tener específicamente en cada uno de ellos. Pero siempre hay que revisar, hay que prevenir. Uh-huh. Hay que prevenir. Lo que pasa es que también nos acostumbramos a que es el salón y está seguro y no hay nada que pueda dañar a los niños. Pero hasta las esquinas de las mesas pueden hacer daño y dependiendo de la edad que tengamos en la escuela, alumnos en la escuela, pues tenemos que checar las medidas de seguridad. Porque también como maestros y como mamás hacemos cosas que les decimos a los niños que no hagan. O tenemos cosas encima que los niños no deben de tener. Si yo llevo un vaso de vidrio a la escuela, pues puede ser una fuente de peligro para un accidente. Sí, entonces debemos prevenir y revisar el aula, que las instalaciones estén en buen estado, que las condiciones eléctricas estén en buen estado y también ser muy conscientes con los niños de lo que no tienen que llevar o con los alumnos grandes. Y estás tocando un punto específico, la comunicación con los papás. Así es. Comunicación padres, maestros y ese alumnos, es otro punto también importante, porque a veces pasa algo en la escuela y queremos ocultarlos porque ¿qué va a pasar? O minimizamos la gravedad del daño o no queremos enfrentarnos con nuestras autoridades o con los papás del alumno que se dañó. Entonces tenemos que avisar todo lo que suceda dentro de la escuela. Los padres tienen que firmar siempre enterados del que se les comunicó, que se les hizo de conocimiento, qué fue lo que sucedió con su hijo en la escuela y qué fue lo que hicimos nosotros, si es que aplicamos alguna medida de primeros auxilios o no lo hicimos, para que ellos estén enterados y firmar, porque también hay otra cosa. Nosotros como maestros a veces recibimos niños, llega un niño con alguna dolencia que de momento no la notamos. Y los papás no dicen. Y los papás no dicen, pero en el transcurso del niño empieza, me duele, y ya trae un golpe, trae algo lastimado, que viene así de casa. Entonces lo tenemos que reportar de manera inmediata, no hasta el otro día o hasta que el niño ya salió de la escuela. De manera inmediata lo tenemos que reportar a nuestras autoridades y prevenir que los niños y con los papás, que los niños no lleven cerillos, que no lleven navajas, que no lleven cohetes a la escuela, que no lleven ningún objeto de envenenamiento también, porque pueden llevar en su mochila algo que les puede causar algún daño. Medicinas. Debemos tener mucho cuidado con todas esas áreas, porque en verdad parece mentira, pero como decías al inicio, en un segundo ocurre cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa con nuestros alumnos. Hablando de comunicación, y estamos haciéndolo específico en la escuela o en el salón, pero los niños deben saber a dónde llama, por ejemplo, ¿no? Recurrir a los servicios de emergencia, y también hay recomendaciones, Pitichi, para los padres, porque todos se lo estamos dejando a los niños, a los maestros, pero los papás también tenemos que estar muy atentos a ciertas circunstancias. Sí, es importante que todos, desde niños, adultos, sepamos mínimo activar el sistema de emergencias, que es marcando al 911. Si tenemos alguna situación,
de preferencia y sí encargarle a algún adulto, porque muchas veces podemos saber primeros auxilios y nos dedicamos a atenderlo. Y si es una lesión mayor en el cual requiera un traslado, o por ejemplo, hace rato les decía que la primera causa de mortalidad son los infartos, donde podrás estar sano, pero nadie está exento, también inclusive los niños. Entonces, si tienes algún infarto o, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea, que entonces te induce también al desmayo automático y que necesites entonces atenderlo, es bien importante, antes de facilitar los primeros auxilios, activar el sistema de emergencias. 911, y dicho así, ¿verdad? Sí. Para que quede, lo registre. Para que quede más claro, los niños, desde un niño hasta un adulto, es más fácil el 911, que así debe de ser. Inclusive si vemos las pegalinas que promueven el número de emergencia único, está el 9-1-1. 911 y 911, preferencia. Exacto. 911. Entonces, cuando demos la indicación, favor de marcar al 911, dirigirnos a una persona en específico y pedirle que llame, que dé todas las características y que regrese para saber si una ambulancia viene en el momento, cuándo se va a tardar, por ejemplo. Y siempre es muy importante que cuando lo estemos activando, no colguemos. A veces las personas se ponen nerviosas si te piden los datos. Sí es importante siempre dar toda la información en el entorno, porque a veces llaman y dicen, oye, estoy aquí en Reforma, enfrente de un Starbucks, enseguida de un Oxxo. ¿Y para qué se fue? O sea, ¿cuántas empresas de esos cafés hay? ¿Cuántas tiendas Oxxos hay en Reforma? Muchísimas. Entonces, siempre esperar a que la operadora o operador que te esté atendiendo del otro lado tenga claro los datos. El que te diga las gracias. Eso es respecto de los servicios de emergencia. Así es. ¿Cuáles son las consideraciones a la hora, por ejemplo, de trasladar a los niños en el coche, por ejemplo? Bueno, para que no tengan los accidentes, para prevenirlos, es bien importante que los niños, desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, viajen en la parte trasera de los vehículos, si se trasladan en vehículo particular, con los sistemas de sujeción. Es decir, en niños menores de 12 años son autoasientos infantiles, sillitas portabebés, huevitos, tienen diferentes, los conocemos de diferentes nombres, que son sistemas que están hechos para que ellos viajen seguros y que ante una eventualidad el niño se quede fijo en su lugar. El cinturón de seguridad no está hecho para los niños, está muy alto. Entonces, normalmente cuando se los queremos poner, pues obviamente la banda del torso, que a nosotros nos queda perfecta, a ellos les queda en el rostro o en el cuello. Entonces, es bien importante. Nosotros en Cruz Roja tenemos publicada la guía en la página web, que es www.cruzrojamexicana.org.mx. Ahí pueden consultar la guía para que tengan mayor conocimiento qué tipo de silla es para tu vehículo, qué tipo de silla es para tu bebé, porque depende de la talla y peso. Entonces, en promedio, el mexicano a los 12 años de edad cumple con esta talla y peso de poder utilizar ya un cinturón de seguridad, el normalito que conocemos en los vehículos. Eso en los traslados, si se trasladan en transporte público, a pie o en bicicleta, o ahora que es muy común las motos, siempre es respetar a todos los usuarios de la vía pública. No solamente el usuario es el vehículo, también como conductores tenemos que considerar a los otros usuarios con los que compartimos la vía día a día y que a veces no los vemos, pero son los peatones, lo del transporte público, las motocicletas, los transportes de carga también, y que muchas veces hay puntos ciegos, sobre todo en los vehículos de mayores dimensiones, que no alcanzan a ver al ciclista, que no alcanzan a ver al motociclista, y siempre respetar a todos los usuarios. Los señalamientos. Eso es bien importante. Y obviamente dentro de la escuela, ya se trasladan seguros a las escuelas de ida y vuelta, pero dentro de la escuela también es muy frecuente a veces los atragantamientos, porque los lonches no van a lo mejor con bien picaditos, por ejemplo, para los niños chiquitos. Qué interesante. Y sobre todo, deja de la conciencia que nos estás ayudando a despertar a los padres de familia, pero ¿qué hacer ante un escenario así? De nueva cuenta, los primeros auxilios. Voy a regresar con eso. Ese es un punto interesante. Antes lo dejamos con esta cápsula de primeros auxilios.
Muy bien, bienvenidos a nuestra cápsula de primeros auxilios. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de atención del atragantamiento. Un atragantamiento es la obstrucción mecánica del paso del aire. Es decir, yo tengo mi vía aérea, que son estos conductos naturales que permiten el paso del aire de afuera hacia adentro de nuestros pulmones, y entonces llega un objeto y evita el paso del aire. Eso significa que el no poder respirar se va a convertir en una urgencia médica que hay que atender lo antes posible. Vamos a tener dos tipos de atragantamiento, el atragantamiento leve y el atragantamiento grave. En el atragantamiento leve todavía puedo emitir palabras y sonidos. Por ejemplo, atragantando. Entonces, si esta persona puede emitir sobre todo palabras, este atragantamiento hay que atenderlo, pero no es tan importante en este momento. Lo que vamos a hacer es pedirle e incitarlo a que tosa, ¿verdad? Vamos a evitar que reprima la tos. La tos es el reflejo protector que va a ayudar a que el objeto pueda salir. Por el otro lado tenemos el atragantamiento grave. La forma en la que lo vamos a poder identificar es que una persona va a llevar sus manos hacia el cuello, porque tiene un objeto atorado aquí, esto ocasiona dolor. Entonces va a llevar sus manos hacia el cuello. Esto se llama signo universal de atragantamiento. Entonces, vamos a utilizar a nuestro maniquí. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿te estás atragantando? Si la persona no puede emitir palabras y sonidos, se lleva las manos, por ejemplo, al cuello, es un atragantamiento grave. Lo que yo voy a hacer es que voy a colocar mi puño del lado donde está el pulgar, ¿verdad? Y voy a rodear con mi mano este puño. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a tomar en una posición cómoda, voy a llegar con la persona, te voy a ayudar. Voy a tomar su ombligo, ¿verdad? Voy a colocar mis dedos aquí, voy a poner el puño arriba, voy a rodear con mi mano su puño y voy a comprimir de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Cada compresión es un intento individual de que salga el objeto. Voy a colocar mis manos en esta forma y voy a comprimir de abajo hacia arriba, ¿verdad? Evitar este movimiento. Entonces, quiero impulsar el aire de abajo hacia arriba. Si por alguna razón la relación de mi cuerpo con el tamaño de la persona no alcanzo a abarcar, ¿verdad? Y no alcanzo a encontrar su ombligo, entonces yo voy a hacer la misma compresión, pero ahora lo voy a hacer en el centro del pecho. Entonces, yo no alcanzo a la persona aquí por mi tamaño, en relación con el tamaño de la persona, voy a hacer la misma posición de la mano, del lado del pulgar pegado al tórax, y voy a comprimir recto. Entonces voy a colocar mis manos de esta forma y voy a comprimir ahora recto, recto. Esto es cuando yo no alcanzo a la persona de esta forma. Es importante tomar en cuenta que ¿cuántas compresiones voy a dar? Pues las que sean necesarias hasta que el objeto salga. No son repeticiones, sino cada compresión es un intento individual de que salga el objeto. En el caso de los niños, sobre todo cuando ya se pueden parar, por ejemplo, tienen arriba de 1 año, lo que voy a hacer es volver a encontrar el ombligo, ¿verdad? Como lo hicimos en el adulto, pero la diferencia es o yo subo al niño a una silla o una mesa, o yo me coloco a su altura. Tomo mi dedo, encuentro el ombligo, cierro el puño, rodeo con mi mano mi puño y comprimo de abajo hacia arriba, ¿verdad? En esta ocasión salió en el primer intento, pero yo haría las compresiones necesarias hasta que el objeto salga. Entonces, vamos a recordar los pasos. El primero es identificar el tipo de atragantamiento. Si el atragantamiento es leve, incitamos a que tosa. Si el atragantamiento es grave, vamos a dar compresiones en el abdomen, ¿verdad? Les recordamos que atender solo mejorará las cosas, sobre todo en una urgencia médica grave. Prepararnos y actuar hará la diferencia. Muchas gracias. ¿Cómo proteger lo que más queremos en la vida? Nuestros hijos, sin duda, ya lo decías tú, Emma, queremos que estén en una burbuja de seguridad y no siempre podemos estar allí para auxiliarlos en distintas situaciones. Tú estabas hablando de recomendaciones, Pitichi. Así es, estaba comentándoles que una de las primeras causas por asfixia es cuando los lunch vienen muy gruesos, entonces los niños chiquitos sobre todo no alcanzan a masticarlos y se les puede llegar a atorar. Entonces, por eso también es importante saber cómo desobstruir la vía aérea a través de los primeros auxilios. Una de las recomendaciones también importantes, así como tener el botiquín de primeros auxilios, tener extintores, por ejemplo, por si se presenta algún fuego para poderlo controlar. Inclusive, pero ya un extintor estamos hablando de
del actuar, del después de. Entonces, ¿cómo prevenir? Detectores de humo, rosadores, eso sería increíble que existieran en todas las escuelas. Y también una de las causas es el envenenamiento, muchas veces hasta por picaduras de insectos. Entonces, todas las sustancias químicas que se usan para limpieza de las escuelas, bien resguardadas, no deben de estar al alcance de ningún niño ni de ningún adolescente, porque luego este tema de los retos, ¿no? Ay, mira, existe esto, vamos a ver, a mí no me pasa nada. Por ahí. Exactamente. Entonces, esas son las recomendaciones generales. En cuanto a caídas, también ya habíamos platicado, los barandales, las cintas antiderrapantes en las escaleras, sí, de verdad evitan muchas caídas. En el ahogamiento, pues, el tema de las cisternas, del agua, los contenedores de agua, albercas, y pues esos son los principales accidentes que se dan en este grupo de niños y jóvenes. Qué necesario es tener este conocimiento, Emma, y sobre todo también estar muy atentos al antes, durante, después y la asistencia socioemocional o psicológica. No sé qué sea necesario para tratar de resguardar o englobar todo el concepto. Sí, eso es muy importante porque imagínate, el niño está lastimado y nosotros a ver, espérate. Tenemos que atenderlo de manera también materna. No espantarlo más. Pero también los otros niños se espantan. Cuando algo sucede, los otros alumnos tampoco saben qué hacer porque es nuevo para ellos y tenemos que atender a todos, a todos. El más importante es el que se dañó, el que se accidentó. Tenemos que salvaguardar su integridad para que no haya un daño mayor, pero también atender a los demás que están en pánico. Me acabo de acordar de una anécdota. Aquella maestra en un estado de la República donde la violencia, bueno, pues se agudizó y había una balacera en el entorno. Y ella, pues con mucha tranquilidad, puso a los niños a cantar, los puso en una posición segura. Y eso, pues, es necesario cuando estás frente a grupo, Emma. Sí, así es, porque además muchos se espantan cuando hay sangre. Sí. Los niños se espantan y piensan que se va a morir para los niños pequeños. Sí. Piensan que se va a morir ahí su alumno y también tenemos que darles el apoyo. Pero al niño que se accidentó, calmarlo y apapacharlo porque les aseguro que se siente muy mal. Seguramente. Y los niños, hay traumas, deja secuelas seguramente. Sí, así es. Bueno, pues estamos concluyendo este tema. ¿Cuáles son, pues, las recomendaciones en general? Estas podríamos especificarlo para los padres de familia, pero para todos, hasta para los niños, Pitichi. Algunos segundos. Para los niños, y esas recomendaciones no nada más son para las escuelas, son para los hogares. Para la vida. Para la vida. Y pues la recomendación más importante es siempre identificar qué riesgos existen, cómo poderlos prevenir, porque la prevención previene, lo más importante para Cruz Roja es siempre prevenir el sufrimiento humano. Cuando sucede algo, por menor que sea, existe un sufrimiento humano. ¿Qué sucede cuando te llaman de la escuela y nada más de ver el número telefónico de la escuela? Te lo puedo decir. En ese instante todas tus alertas se encienden y empiezas a sudar frío porque no sabes qué te van a decir de tus hijos. Exacto. Entonces, por eso lo más bonito y lo más importante es prevenir. ¿Y cómo previenes? Identificando todos los riesgos que puedan suceder, por mínimos que sean. Por mínimos que sean. Sí, no hay que subestimar nada. Así es, estoy de acuerdo. Prevenir es mejor que lamentar. Siempre debemos estar con los ojos muy abiertos a ver lo que tenemos y no creer que todo lo que hicimos está perfecto, ni sancionarnos a nosotros mismos. Mejor la tarea que nos llevamos a partir de este momento es, tanto en casa como en la escuela, revisar que el entorno que estamos ofreciendo a nuestros alumnos y a nuestros hijos y a nosotros mismos sea seguro. Pues muchísimas gracias, Pitichi. Emma, muy necesario este programa como parte del teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Muchas gracias a usted por acompañarnos y además de sus comentarios, de sus opiniones, pues queremos que la reflexión quede. ¿Qué estamos obligados a hacer? ¿Qué hay que detectar? ¿Cuál es el diagnóstico? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer cuando ya se tiene una eventualidad de este tipo? Antes de despedirnos, un accidente, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es la cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia de una lesión no intencional con perjuicio a las personas y con consecuencias de daño material. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.
Gobierno de México.